Para finalizar el módulo de oncología, a continuación presentamos al doctor Benjamín Conde Castro, quien impartirá el tema cáncer de esófago. El doctor Conde es médico especialista en radiología egresado del Centro Médico ABC. Es subespecialista en imagen oncológica e imagen de mama, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Está certificado en radiología con calificación agregada en imagen de mama por el Consejo Mexicano de Radiología. Se encuentra cursando la maestría en investigación clínica y ha realizado diversos diplomados, entre los que destacan profesionalización docente, investigación clínica, medicina basada en evidencias, farmacología, enseñanza en medicina y neurociencias de la evaluación. Actualmente es médico adscrito y evaluador del Centro de Monitoreo Clínico de Telerad en Salud Digna. Desde hace 9 años es médico adscrito, profesor e investigador en el Hospital de Alta Especialidad de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Desde hace 5 años se desempeña como académico en la UNAM, como profesor titular de imagenología y como profesor adjunto en posgrados de oncología y radioterapia. Desde hace 7 años ha tenido la oportunidad de ser consultor científico y speaker de farmacéuticas como Novartis, GlaxoSmith, Amgen y recientemente Sanofi. Desde hace 4 años es sinodal y colaborador del Consejo de Radiología e Imagen. Desde hace 5 años ha participado en las guías de práctica clínica a nivel nacional que coordina Cenetec, siendo autor de 4 guías. Es autor y coautor de capítulos de libros y artículos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 100 conferencias a nivel nacional e internacional, principalmente en temas de radiología y oncología, aunque también participa en temas de enseñanza, investigación y guías de práctica clínica. Entre las organizaciones más importantes a nivel nacional e internacional en las que se encuentra como miembro asociado y tiene participación activa, destacan Sociedad Europea de Radiología, Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, Sociedad Europea de Imagen Oncológica, Organización Panamericana de la Salud, Sociedad Americana del Cáncer, Grupo de Trabajo de RECIST, Agencia Internacional de Energía Atómica y Academia Nacional de Educación. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la reseña de mi persona y quisiera agradecer antes de empezar en su asistencia y participación que han tenido durante el Congreso, así como la posibilidad de poder transmitirles conocimientos que puedan mejorar de alguna manera la atención y la calidad de sus pacientes. Me complace por 7ª vez participar en las pláticas que aquí he podido contribuir, en especial de oncología, y que gracias al doctor Mario Osorio y su confianza he podido coordinar este módulo y que con esta plática concluiríamos el final de la parte de oncología en este sábado. He preparado con un gran esmero esta plática, pero es posible, como siempre, a un trabajo multidisciplinario que incluye desde los camilleros, técnicos radiólogos, personal de enfermería y obviamente varios compañeros radiólogos. Pero no solamente eso, sino también el personal que en ocasiones no aparece en los directorios, que es muy importante también, como el personal de recepción, de limpieza, los ingenieros que hacen posible que los sistemas funcionen de forma adecuada, que podamos tener nuestros sistemas de visualización de imágenes y en gran cantidad, pues, otras personas que en este momento seguramente se me está pasando, que obviamente hace posible realizar con adecuada calidad nuestro trabajo, nosotros como radiólogos, y que podamos al final entregar una adecuada interpretación a nuestros pacientes, que como muchas otras patologías, en este caso oncológicas, producen repercusiones también a nivel familiar, obviamente social, y por lo cual es importante considerar cómo podemos mejorar continuamente para favorecer esa calidad que buscamos en el transcurso del tiempo y en el transcurso de nuestra labor diaria. A continuación, comenzaremos con el tema que el día de hoy les presentaré, que es cáncer de esófago.
Comparto la pantalla de la presentación. Veremos en esta ocasión cáncer de esófago. Aquí creo que ya presentaron mis datos. Solamente dejo el detalle de si quieren mandar algún correo o a través de mi correo de Gmail, el poder contactarme. En las pláticas anteriores que hemos dado en estos congresos, he contestado todas sus dudas, sus preguntas e inquietudes, y también, en caso necesario, pues inclusive ponernos de acuerdo para otro tipo de proyectos. Entonces, dejo la pantalla y seguramente ustedes podrán regresar en caso de que requieran algún contacto. Los objetivos de la plática incluirán estos tres, que será reconocer el TNM de cáncer de esófago para utilizarlo en la interpretación radiológica, identificar la información necesaria para un reporte estructurado y ejemplificar con distintos casos, obviamente imágenes, porque no nos dará mucho tiempo, cómo pueden referirse estos hallazgos radiológicos. Es decir, tratar de poner realmente en práctica lo que vayamos discutiendo en el transcurso de la plática. La mejor forma de comenzar a aprender en esta ocasión será iniciando con un caso clínico, y en este momento apagaré mi cámara por el momento para no distraerlos y también para concentrarme aún más. Se trata de un paciente masculino de 64 años de edad, el cual, dentro de los antecedentes de importancia para el caso, tenía reflujo gastroesofágico desde hace aproximadamente 10 años y también tenía el antecedente de tabaquismo desde hace más de 30 años, es decir, fumaba desde los 30 años. Refiere a disfagia desde hace un año que se ha intensificado en aproximadamente 3 meses previo a todos estos hechos. Asociado con pérdida de peso y un dolor retroesternal, y se le indicó el siguiente estudio, que fue una tomografía de tórax y abdomen con contraste intravenoso, el cual fue por un médico gastroenterólogo para poder descartar un tumor versus alguna alteración fisiológica. Con respecto a los datos y a las circunstancias, ustedes ya podrán ir sugiriendo o pensando lo que vamos a encontrar en las siguientes imágenes. Aquí les presento al menos 4 imágenes. Siempre recordar que estas son imágenes representativas que se obtuvieron de múltiples imágenes, que eran más de 500 seguramente, y les doy tiempo para que puedan determinar las 4 imágenes. Van a ser 3 diapositivas en total, pero a partir de estas imágenes ustedes pueden diferenciar ciertas circunstancias. En particular, que en el tercio superior del esófago existe un engrosamiento que, como pueden ver, es difuso e irregular, transmural, produce una estenosis, aquí se ve mayor del 50%, a pesar de que no existe una distensión con contraste, al menos en este estudio. Existe una pérdida de interfase de los planos grasos mediastinales adyacentes y afectan también la pared traqueal posterior. De hecho, pierde interfase con la pared traqueal posterior. Además, aparte de esto, tiene algunas otras características que desde este momento pueden empezar a identificar. Por ejemplo, que tiene múltiples ganglios mediastinales, todos claramente mayores de 10 milímetros, en espacios tanto paratraqueales como subcarinal, como de ligamento pulmonar, en múltiples sitios, y la gran mayoría mayores de 10 milímetros. Entre las otras imágenes que ustedes pueden empezar a diferenciar en cortes más superiores, aquí vemos en cortes axiales, pero también en un corte coronal, para que se den una vista rápida de todas las imágenes que podríamos pasar desapercibidas en varios cortes axiales. Podemos identificar cómo este engrosamiento circunferencial y difuso también se dispone hacia la parte superior, va más allá incluso de 5 centímetros, pierde interfase con todos los tejidos que están adyacentes, pero aquí seguramente les llama la atención esta imagen que pueden ustedes identificar al menos en estos 3 cortes, y que por obviedad elegí para darles una representación más importante de lo que están observando. Algunos de ustedes seguramente ya habrán visto, o al menos en libros. Yo, en lo particular, a pesar de que trabajo desde hace más de 10 años en un hospital de oncología, difícilmente vemos estas imágenes. No quizás porque sean tan raras, sino porque los pacientes, obviamente con mayor gravedad, que es posible que ya ni siquiera alcancen a llegar al hospital, pero lo que estamos identificando en estas imágenes es una pérdida del tumor con la interfase pleural
y una fístula. Si ustedes pueden ver, es una fístula debido a que tiene líquido y aire y corresponde con una fístula esófago pleural. Entonces ya podemos ir pensando todas las características, tejidos que están en repercusión. Aquí en la última diapositiva podemos identificar que en cortes aún más superiores hay una pérdida de la interfase de aspecto lítico y mal delimitada del tumor con el muro anterior del cuerpo vertebral torácico y que además ese tumor se extiende y pierde interfase con la pleura. Aquí en este corte axial podemos ver cómo el tumor pierde interfase, pero por continuidad con los cuerpos vertebrales. Esto va a ser muy importante durante la plática que podamos distinguirlo, puesto que esto es la diferencia entre que sea por continuidad un cuerpo vertebral, un T4B, o que sea enfermedad metastásica. Y finalmente, para ver la última imagen, esta sería imágenes de algunos cortes pulmonares más inferiores, que como pueden ver es un patrón que no es característico, pero que está asociado a carcinomatosis linfangítica. Como dato importante es que este caso es muchísimo antes de inclusive la pandemia, para que no hubiera obviamente distracciones con respecto a otros falsos positivos con respecto a neumonía. Este es una diapositiva que quizás ilustre el resumen de lo que vamos a ver durante la plática, pero es en sí en la competencia en que nosotros queremos llegar al final de al menos estos 30 o un poco más de minutos. El ejemplo de un reporte de los hallazgos, que a veces en un libro, en las páginas de internet, es muy difícil tratar de aterrizar en cómo nosotros podemos describir concluir o inclusive cuál es la importancia de que nosotros mencionemos o tengamos hallazgos de relevancia. Aquí la localización esofágica del tumor es el tercio superior del esófago y que también obviamente ustedes ya vieron las imágenes, llega también a una parte del tercio medio del esófago, pero principalmente afecta el tercio superior. Quizás por temas académicos aquí no podemos ver en estas imágenes al menos, pero sí sería importante que no llegara también hasta el esófago cervical. El tipo de afectación es un engrosamiento difuso e irregular y de forma muy importante transmural. La invasión esofágica se refiere a si existe ya una pérdida de la interfase con la última capa, que en este caso es la adventicia, y que en menos en este caso pierde interfase con los grasos o los planos mediastinales adyacentes de el esófago. Los órganos de mediastino que están infiltrados los podríamos tratar de describir o enumerar. En este caso es la pleura, produciendo una fístula, la tráquea, que pierde también y disminuye el diámetro interno, y un cuerpo vertebral. Bueno, al menos se veían dos cuerpos vertebrales produciendo lisis y muy probablemente incluso en un futuro, si no se trata adecuadamente o inclusive con radioterapia, podría haber una fractura por colapso de ese cuerpo vertebral. Las adenopatías, aquí por temas académicos no colocamos tantos cortes, pero tendríamos que distinguirlas entre locales y a distancia. Entonces, nota muy importante, en el transcurso de la plática, ustedes tendrán que diferenciar, distinguir y reconocer la importancia que entraña en el cáncer de esófago en dos circunstancias de acordes a las adenopatías. Uno, el tamaño. Dos, el número. Y tres, distinguir entre lo que es local y lo que es a distancia. Entonces ya tenemos una clave muy importante en el TNM de cáncer de esófago. En cuanto a metástasis, tienen pulmón de tipo carcinomatosis linfangítica, por lo cual esto ya sería nuestro reporte, pero para poder profundizar y comprender la importancia de lo que nosotros describimos durante nuestros reportes, correspondería a lo siguiente. T4A porque incluye pleura, porque es resecable. T4B porque incluye vértebra y tráquea, que no son resecables. N2 porque incluye al menos entre 3 y 6 ganglios. Y M1 porque incluye enfermedad metastásica a nivel pulmonar. Eso van a ver en la plática sin necesidad de que ustedes tengan que recordarlo, pero sí saber en dónde pueden localizarlo. Correspondería a un estadio 4 porque es enfermedad metastásica. El pronóstico sería con respecto a adenocarcinoma, puesto que es el patrón, al menos hasta ahora, el que más se le parece. El otro, por pura estadística, sería el epidermoide. Y respecto a esto, tendría una tasa de sobrevivencia
A 5 años, solamente el 5% de los pacientes. Así es lo que al final nosotros entregamos en esta parte del reporte, pero esto deben de entender y es lo que necesitan los oncólogos y el resto del liderazgo multidisciplinario oncológico que va a tratar el paciente, y esto es al final para lo que funciona y tiene utilidad nuestros estudios, para poder ahondar y saber de acuerdo al estadio y de acuerdo al pronóstico, poderle darle soluciones al paciente y explicarle cuáles son las posibilidades de tratamiento acorde a los estadios. A este paciente le recomendamos, por obvias razones, una endoscopía y este es el reporte. Forma, calibre, distensibilidad alterados por lesión úlcero-infiltrante que se localizaba por debajo del cricofaringio, es decir, afectaba principalmente, como habíamos visto en la tomografía, el esófago torácico superior y disminuye más del 80% de la luz. Esto los endoscopistas ya lo pueden saber, pero nosotros al poder detallar desde el principio para ellos es de gran solución porque se dan una idea si van a poder permitir el paso de endoscopios más pequeños, que en este caso tuvieron que usar un pediátrico. Al final hicieron varias BAF y una biopsia y se obtuvo 2 semanas después, un poco menos de tiempo, que el paciente tenía adenocarcinoma de esófago y con la tomografía pudieron ahondar en poder hacer el pronóstico acorde a las distintas variables que veremos durante la plática. Normalmente, para los temas de cáncer de esófago, que he asistido a otras pláticas que corresponden a radiología, he visto que dan muchos detalles que en algunas ocasiones alteran o producen que sea un poco más cansada la plática, pero nunca debemos de olvidar algo muy importante cuando tratamos de aprender algo, que es el motivo. Y el motivo generalmente viene enfocado cuando nosotros comprendemos la trascendencia de la problemática de por qué o qué es lo que debemos de leer. En este caso, es muy importante saber que el cáncer de esófago es el 8º cáncer más frecuente a nivel mundial y es el 3er lugar entre todos los de origen gastrointestinal, obviamente después del gastrointestinal, del estómago, y del colon y recto. Y tiene un comportamiento muy agresivo que suele diagnosticarse en estadios generalmente avanzados. Durante la plática veremos a qué nos referimos con estadios avanzados. Y algo muy importante, representa la 6ª causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Esto es con respecto a distintas, cómo se ha ido modificando. Pero una cosa es la incidencia y otra cosa es a qué corresponde de muerte. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que incluso no es de los más frecuentes a nivel, por ejemplo, de México, sí incluye una gran cantidad de mortalidad. Y esto entendiendo que una gran cantidad tiene supervivencia a 5 años inferior al 20%. Y por eso es tan importante que nosotros demos los detalles necesarios para que se pueda tratar de la forma más rápida a los pacientes. Algunas diapositivas importantes para poder comprender por qué debemos de saber esto incluyen al menos estas diapositivas. Los tipos de tumores esofágicos, según la Organización Mundial de la Salud, son todos estos en forma muy general. Y vemos que lo que coloco en la tabla corresponden a los tumores epiteliales. Dentro de los tumores epiteliales corresponden a los carcinomas, es decir, carcinomas de tumores epiteliales. Todos estos tumores que ustedes están viendo dentro de este recuadro, que son carcinomas, corresponderían a todos los TNM del cáncer de esófago y unión esófago-gástrica. Es decir, cuando ustedes buscan en el TNM de cáncer de esófago, ahora saben que solamente están incluidos estos. Entonces, dicho de otra manera o parafraseando, ¿cuáles son aquellos tumores que no deberían de incluir para poder clasificar a través de este TNM de cáncer de esófago? Los tumores carcinoides, que también de acuerdo a las estadísticas o de acuerdo a los hospitales o inclusive a las escuelas, todavía se consideran como tumores neuroendocrinos, y los tumores no epiteliales, que dentro de todos estos seguramente pueden darse cuenta que hay algunos que son de los más frecuentes. Entre ellos tenemos los leiomiomas, que son los tumores benignos no epiteliales más frecuentes, pero también tenemos los GIST, que son raros, y más raros aún en el esófago, pero no por ello dejan de ser, de existir, pero estos no entrarían. Estos entran dentro de otro TNM que es GIST,
del aparato gastrointestinal. Y también, si se dan cuenta, los tumores de cáncer de esófago que correspondan a melanomas o sarcomas, es decir, estos tipos de sarcomas, no entran dentro de esta escala de TNM. En pocas palabras, neuroendocrinos, sarcomatoides y del estroma gastrointestinal, que se llaman también en términos rápidos GIST, según sus acrónimos, no corresponden a esta clasificación y tendremos que usar sus clasificaciones específicas para ese tipo de histopatologías. También, si se dan cuenta, aquí no está incluido los linfomas, puesto que los linfomas tienen su propia clasificación y obviamente tampoco los tumores secundarios, que serían aquellos que son metastásicos de algunos tumores primarios, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer renal. La localización de los tumores esofágicos según la clasificación internacional de las enfermedades, que por cierto vamos en la versión número 11, en el catálogo con la letra C, que en este caso es el número 15, se localizan los tumores malignos del cáncer de esófago con subcategorías que nos permiten identificar lo necesario, que es clasificarlos acorde a su localización lo más específicamente posible. Si ustedes se dan cuenta, entonces a partir de esto pueden ver lo importante que estadísticamente es poder categorizar para el paciente en cuál de las localizaciones está el tumor primario, independientemente hacia dónde se haya extendido. Finalmente, en cuanto a estas tablas de importancia, tenemos la clasificación de grado histológico. Esto es de relevancia radiológica porque nos ayuda a comprender que podemos dividir las variables pronósticas de los cánceres, en este caso del cáncer de esófago, en varios tipos: histopatológicos, clínicos y los radiológicos. En cuanto a los histopatológicos, el que en la histopatología nos mencionen el grado histológico de variabilidad que tiene en cuanto a su diferenciación nos permite, al menos no a nosotros, pero sí a los clínicos, a poder definir por qué es tan agresivo o por qué el paciente tiene tanto tiempo o poco tiempo y aún no tiene tantos síntomas. Es decir, de alguna manera nos permite, en la mayoría de las ocasiones, a través de esta variable, correlacionar el grado de agresividad y también el grado o tiempo de la evolución del paciente. Ahora, pasemos ya a los terrenos que nos aplican en cuanto a esta plática. El TNM, según la AJCC, que es la American Joint Committee on Cancer, que es el Comité Conjunto Americano de Cáncer, incluye como siempre, ustedes saben, el TX, que es el tumor primario, no puede ser evaluado, ya sea porque no pudo ser tomado biopsia por distintas circunstancias, porque se perdió el material, porque la biopsia fue poco significativa o distintas circunstancias como que, por ejemplo, el paciente fue operado y fue extraído el tumor y ya no es evaluado. Pero rápidamente, en cuanto al T, cuando ustedes vean que existen subdivisiones, significa que esas subdivisiones han traído categorías de pronóstico tan importantes para el paciente que, por lo tanto, nosotros como radiólogos debemos de darle la importancia necesaria. Es decir, viendo por tomografía o PET-CT o inclusive por serie esófago-gástrica, sabemos de antemano que nosotros no podemos diagnosticar, al menos radiológicamente, cuando invade adventicia para atrás. Es decir, no podemos ver de T1 a T2 generalmente, al menos de que fuera un tumor focal o un engrosamiento focal ya suficientemente grande que causa síntomas o que sea incidental con respecto a otros estudios y lo hayamos diagnosticado. Pero en la mayoría de los casos nosotros vamos a ver generalmente un T3 para adelante, es decir, cuando ya está invadida la adventicia o cuando ya hay una invasión a las estructuras mediastinales adyacentes, que como pueden ver y es muy importante comprender, y quizás no aprenderlo de memoria, pero sí comprender su importancia, es que se subdivide el T4, que son la invasión de estructuras adyacentes mediastinales, en cuanto si son resecables o si no son resecables quirúrgicamente. Las resecables incluyen pleura, pericardio, diafragma y peritoneo. Y en algunas bibliografías, incluyendo la JCC, también incluye la vena ácigos, porque en algunas cirugías han podido de forma correcta, también quirúrgicamente, extraerla sin que el paciente tenga algunos otros síntomas que obviamente también entre ellos la muerte. Y el T4B incluye entre las estructuras más importantes la aorta, cuerpo vertebral, tráquea y bronquios, es decir, tejidos o componentes u órganos mediastinales
que no son resecables. En pocas palabras, si el tumor ya tiene datos de invasión a un nivel T4B, es muy probable, o más bien es probable, al menos por radiología, que ya el paciente delimitó que no es quirúrgico. Ahora, en cuanto a ganglios linfáticos regionales, pueden ver, como casi todos los TNMs, algunas claves que ustedes deben siempre tener en mente cuando ven los TNMs. Uno es si es necesario y cómo se subdivide el N1, N2 y N3. En algunos TNMs se subdivide solamente en N1, N2. Es decir, hay algunos o no hay. O a veces solamente se subdivide en N0 o N1. Es decir, si hay o no hay. En este caso se subdivide porque se reconoció desde hace más de 15 años que una de las variables pronósticas más importantes que nos daban la solución de si el paciente iba a necesitar quimioterapia y cómo le iba a ir quirúrgicamente, era saber cuántos ganglios positivos por imagen y luego histopatológicamente tendría. De tal manera que, al menos en el TNM de cáncer de esófago, es muy importante mencionar el número de ganglios, porque como ustedes pueden ver, eso subclasifica entre 1,1 de N1 a N3. Y no solamente eso, sino que aparte de todo, tendríamos nosotros que saber a cuánto debería de corresponder el tamaño para poder mencionar que esos ganglios son adenopatías sospechosas de malignidad. Y otra situación, debemos de recordar que el N, que son los ganglios, nodes, se refieren a los regionales. Entonces tendríamos que reconocer a qué se refiere los ganglios regionales en relación con cáncer de esófago. Y en cuanto a metástasis distantes, es más sencillo recordarlo. M0 que no tenga, M1 que sí tenga. Aquí hay algo muy importante en el paradigma. Sería importantísimo que en los protocolos, al menos de inicio, o al menos cuando a ustedes ya les están mandando los pacientes por una alta posibilidad de cáncer de esófago, el paciente tuviera la tomografía de tórax y obviamente abdomen y pelvis, con la modalidad, obviamente, predominantemente con contraste para poder delimitar la mayor cantidad de estructuras. Ahora vean los estadios clínicos. Los estadios clínicos siempre nos aportan que nosotros busquemos el estadio. Esto es muy importante porque nos va a permitir localizar el pronóstico que tiene el paciente de sobrevivir a 5 años en porcentaje. En todos los TNMs es de la misma forma. Y ustedes pueden buscar en cuanto al TNM. Si recuerdan de nuestro paciente que veíamos en el caso, es muy rápido irse a M1 porque tenía enfermedad metastásica, carcinomatosis linfagítica a nivel pulmonar. Y entonces teníamos rápidamente que sin necesidad de saber los ganglios o saber el tumor si estaba infiltrando o no, por ejemplo, características 4A o 4B, pasaba directamente a M1. Con esta tabla, ustedes pueden identificar la gran importancia que tiene como radiólogos que nosotros no se nos pase o que no demos falsos positivos de la enfermedad metastásica, porque esto daría rápidamente en la tabla, pueden ver un estadio 4 y por lo tanto le daría al paciente la imposibilidad quirúrgica. Entonces vean la tabla. Recuerdo esto para no abundar mucho en la parte clínica, pero sí que comprendan la trascendencia de nuestro trabajo como radiólogos. Vean, en cuanto al T1, generalmente A, que aquí no viene subcategorizado, ahí los pacientes siempre van a tener resección endoscópica del tumor. En cuanto a cuando se localiza un T2, por ejemplo, a nivel de este estadio todavía, el paciente se beneficia de esofagectomía con linfadenectomía, generalmente a nivel regional. Pero para realizar un tratamiento inicialmente quirúrgico, además del grado de infiltración de la pared, también debe descartarse la posibilidad de extensión ganglionar locorregional, que sería si tiene N0 o N1. Entonces, al tener N0 para atrás, es decir, de esta tabla para arriba, tendríamos que con las distintas pruebas de imagen o eventualmente, por ejemplo, a través de punción de aspiración con aguja guiada por endoscopía de los ganglios sospechosos, los pacientes serían inicialmente quirúrgicos. Es decir, si trazáramos una línea que va a través del N0 para arriba, nosotros sabríamos que esos pacientes todavía son quirúrgicamente tratables. Ahora, desde el momento en que nosotros diagnosticamos un T3, que para recordar es cuando ya está infiltrada la adventicia,
Y obviamente cuando ya hay un T4A o cuando ya hay un ganglio positivo, es decir, en este nivel, recibirán tratamiento primero con quimioterapia y radioterapia y posteriormente les van a pedir otra tomografía o PET-CT, depende cuál haya sido el basal, para poder hacer la cirugía y posteriormente darle quimioterapia después de la cirugía. Así es como va a ir el desenlace, salvo que aparezcan metástasis de intervalo o que el tumor se haya convertido en irresecable en el momento entre una tomografía y otra. Finalmente, cuando nosotros diagnosticamos por tomografía desde un T4B, es decir, irresecabilidad porque afecta algún órgano mediastinal que es irresecable, para adelante, es decir, que aparte de todo tenga probablemente en el N3, que son más de 7 ganglios, o que tenga enfermedad metastásica, es decir, una línea que se trazaría como en escalera hasta acá, entonces se diagnostica enfermedad metastásica con tumor no resecable y se descarta por completo el tratamiento quirúrgico. Este paciente no se le puede dar tratamiento quirúrgico porque su pronóstico es más bajo inclusive a que si se lo operara. Y entonces generalmente es derivado para tratamiento paliativo con quimioterapia o quimioterapia con radioterapia. Y ustedes estarían viendo aún así seguramente estudios de tomografía secuenciales, quizá en 2 meses o antes, 2 semanas, o inclusive cuando el paciente se deteriore, para saber si a ese paciente se le pueden hacer, por ejemplo, gastrostomías o si se le pueden poner dilatadores esofágicos. Entonces, aquí en este nivel, aunque es irresecable, nuestro trabajo como radiólogos incluiría otras observaciones, como en este caso, pues la vigilancia, identificar las posibles complicaciones, saber por qué le duele al paciente y cómo se le puede tratar. Rápidamente, los pronósticos según los estadios son los siguientes. Si el paciente está localizado, que localizado para términos rápidos se refiere que todavía no haya pasado más allá del esófago, a 5 años el 47% va a sobrevivir. Cuando es regional, significa que ya el tumor tuvo una infiltración más allá del esófago, pero no ha infiltrado algún órgano irresecable. Vean cuánto disminuye la supervivencia a menos del 25. Esto significa que solamente 1 de cada 4 pacientes con enfermedad en etapa regional va a sobrevivir más de 5 años. Y finalmente, cuando es distante, es decir, cuando tiene T4B, que es enfermedad regional irresecable, o cuando tiene más de 7 ganglios junto con enfermedad irresecable, o cuando tiene enfermedad metastásica, entonces baja muchísimo la proporción a 5%. A través de estas tablas que ustedes pueden identificar en los TNMs, pueden darse una idea de por qué, por ejemplo, no es tan factible o tan frecuente ver seguimientos de paciente con cáncer de esófago que nos lleguen con enfermedad metastásica a los 2 meses o a los 4 meses, porque generalmente su tasa de supervivencia es demasiado baja. Ahora, esto es muy importante porque en este diagrama nos permite identificar que los primeros 3 segmentos, que son cómo se divide, y ya vimos también de acuerdo a la CIE, que es la clasificación internacional, cómo se debe de dividir el esófago y de esa misma manera nosotros cómo debemos de describirlo. Los primeros 3 segmentos miden 5 centímetros aproximadamente y únicamente el último segmento mide 10 centímetros. También a través de este diagrama podemos observar que la utilidad de localizar en el plano sagitalo-coronal a través de la tomografía, de resonancia o PET-CT es también saber la distancia que existe, por ejemplo, de los tumores con respecto al esfínter esofágico superior y poder mencionarle esto a los endoscopistas para que ellos sepan y puedan ir midiendo cuántos centímetros han cruzado a través de los incisivos o a través del esfínter esofágico superior para poder delimitar desde dónde está infiltrado el cáncer de esófago. Y finalmente, con este diagrama rápidamente, ustedes pueden recordar que existen ciertos órganos que producen estrecheces fisiológicas, pero que en este caso existen ciertos indicadores anatómicos que nos ayudan a subdividir los distintos segmentos, como por ejemplo la escotadura supraesternal para dividir el esófago cervical del esófago torácico superior, la vena ácigos para dividir ambos segmentos esofágicos entre el torácico superior y medio, la vena pulmonar inferior
y finalmente el diafragma para poder dividir la última proporción del esófago. En pocas palabras, debemos recordar que estas 4 indicadores anatómicos nos permiten en cortes axiales y coronales o sagitales a través de tomografía poder diferenciar el segmento que está infiltrado y el nivel hasta donde se infiltra el segmento. Importante para saber en términos quirúrgicos y de radioterapia la cantidad del segmento que se va a poder o se tiene que resecar y que se tiene que radiar. Aquí empezamos a ver ya imágenes de histopatología y vemos como la subdivisión del T1 hasta el T3 y rápidamente recordar que la capa adventicia, que en este caso aquí está ilustrada, es la capa más externa del esófago y solo está formada por tejido conectivo. Hay que recordar que a diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de una capa serosa. Esto explica en gran proporción la diseminación que va a tener en términos transversales, que es más rápida que, por ejemplo, el estómago o que el resto del colon, y que también obviamente lo hace con una evolución más pronta y más agresiva, y que también, por lo tanto, por la gran cantidad de órganos que están alrededor o de forma conjunta con el trayecto del esófago, pueden infiltrar y también obviamente producir fístulas o incluso perforar. Y pueden ver cómo entre el T1, que solamente está infiltrado del epitelio, que difícilmente lo podemos ver por tomografía y a veces se puede ver por resonancia, pero generalmente es por forma incidental, a un T3 que ya está infiltrada la muscular externa, pero ya llegó a la adventicia, pero no la ha pasado. Cuando esto sucede, como ustedes pueden ver, ya se puede ver generalmente por tomografía. En pocas palabras, el método de tomografía y PET-CT nos permite evaluar a partir generalmente del T3, o dicho de otra forma, la sensibilidad y la especificidad de los métodos diagnósticos radiológicos seccionales, que incluyen tomografía y PET-CT, solamente nos permiten delimitar adecuadamente a partir de T3 y obviamente T4A y T4B. Aquí vuelvan a ver rápidamente, son diagramas muy ilustrativos para poder, nosotros al ser muy visuales, es más fácil recordarlo de esta manera. Nuevamente, T4A es órganos que estén infiltrados, que sean resecables, y T4B irresecables. Entonces vean rápidamente, cuando el tumor, que en el diagrama es el esófago, esté infiltrando una proporción de pleura, pues la pleura todavía puede retirarse. Si estuviera infiltrando pericardio, también es extraíble. Si está infiltrando una proporción de vena ácidos, de diafragma, o incluso ya de la parte peritoneal, porque es del esófago abdominal, que ya pasó el hiato, pues es todavía parcialmente resecable, obviamente delimitando qué otra extensión tiene y otras particularidades. Y en cuanto al T4B, en el momento en que infiltra estructuras anatómicas como la tráquea, como la aorta, como obviamente en este caso muy excedido, que incluiría, por ejemplo, el corazón, o que pueda incluir, obviamente, por la gran cercanía con los bronquios o un cuerpo vertebral, entonces ya es T4B. Esto, lo reitero, es muy importante como radiólogos diferenciarlo, porque de esto depende que el paciente, una vez que nosotros ya los caracterizamos a través de vía anatómica, si tiene infiltración o no, el T4A y T4B, como ya les mostré, cambia por completo no solamente el pronóstico, sino la posibilidad de que el paciente se beneficie de un tratamiento quirúrgico o solamente paliativo. Por lo tanto, reitero, es muy importante recordar que en el cáncer de esófago, nosotros como radiólogos, uno de los puntos más importantes que logramos valorar es diferenciar entre el T4A y el T4B. El drenaje linfático regional, en esta tabla, obviamente no es para memorizar, solamente es para recordar. Vean cómo a través del trayecto del esófago y por los distintos trayectos que coinciden, que es entre ellos la parte cervical, la parte obviamente torácica, pero también una proporción abdominal, se consideran como regionales todos estos niveles ganglionares. Es decir, en cuanto al mapeo de mediastinal, sería entre el 1 y hasta el 8, y en cuanto a los niveles ganglionares que tienen una numeración para el cáncer de esófago y que también aquí se pueden utilizar de forma también extrapolable, coinciden con el nivel, incluso el número 20.
Sin embargo, vean rápidamente cómo dentro de estos niveles ganglionares y por el trayecto que lleva el esófago, no incluyen los retroperitoneales, es decir, retroperitoneales ya no son locorregionales y tampoco involucran los del cuello medio o superior, solamente los supraclaviculares, que como bien recuerdan, corresponden al nivel ganglionar 1 o al nivel ganglionar 7 del cuello, de los niveles ganglionares del cuello. Es decir, cualquier nivel por encima de el 7 del cuello, que correspondería al 5, al 6, incluso al 4, ya no son locorregionales. Cualquier nivel que no esté dentro de estos, entonces es y se debe de considerar como enfermedad metastásica. Ya no es un ganglio locorregional, ya es un ganglio a distancia y eso también se corresponde con enfermedad metastásica, lo cual es uno de los errores más frecuentes que nos suceden a los radiólogos, que los damos como falsos negativos. Es decir, mencionamos un ganglio sin subclasificar a qué nivel está. Pensamos que como el esófago está cercano, tendría que tener un nivel de relevo en esa zona y no lo está. En cuanto a las metástasis, el cáncer de esófago, dependiendo entre si es adenocarcinoma epidermoide, tiene distintos órganos. Y como pueden ver en esta tabla, solamente se ilustran los más frecuentes. Por mucho, igual que todos los cánceres que afectan el aparato gastrointestinal, es el hígado, que corresponde más del 30%. Es decir, 1 de cada 3 pacientes que tenga enfermedad metastásica por cáncer de esófago, de cualquier estirpe, va a ser en el hígado y por lo tanto la importancia de hacer un protocolo al menos con contraste y que obviamente incluya todo el hígado. De ahí sigue y se continúa el pulmón. Después sigue el hueso y entre los otros distantes está la glándula suprarrenal, que es dentro de los órganos más frecuentes de enfermedad metastásica de todos los tumores, el peritoneo y el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, con esto ustedes pueden ver que si el paciente tuviera o llegara con enfermedad metastásica a nivel cerebral, es muy posible que ya haya pasado a través de todos los sistemas de relevo ganglionar y que obviamente tenga metástasis en muchos otros sitios y que por lo tanto es muy importante mencionar que tenga M1 o enfermedad metastásica y pasa directamente a un estadio 4. Habiendo ya visto todos estos datos, ahora sí, volvamos a ver el ejemplo de los reportes de hallazgos. Vean ahora sí cómo es más entendible, que el T4 que nosotros veíamos corresponde a pleura, T4B a vértebra y tráquea, N2 a los ganglios que delimitamos, que al menos tenía 6, y el M1 al pulmonar. Sin embargo, ustedes vieron que en la tabla no sería, o sea, nosotros explicaríamos todo esto para términos quirúrgicos y radioterapia, pero al final el oncólogo clínico o el oncólogo quirúrgico o el radioterapeuta, lo único que va a ver o lo más importante que va a ver en su reporte es que tiene enfermedad metastásica. En cuanto él ve esto, sabe que el estadio es directamente un estadio 4 y que por lo tanto este es el pronóstico y que se subdivide en adenocarcinoma epidermoide y ya le puede dar una tasa de sobrevivencia más específica. Entonces, así es como al final queda el flujo de lo que nosotros hacemos y les da una visión más importante de por qué no tiene tanta trascendencia lo que como radiólogos mencionamos y obviamente lo que no mencionamos. Ahora, vamos ahora sí a la parte, a enfocarnos más bien a la parte radiológica. La utilidad de diagnóstico por imagen la podemos dividir en estos 6 pasos. Valorar la localización tumoral para proporcionar el estadio T, identificar la extensión tumoral tanto transversal del esófago como a nivel sagital, obviamente en plano sagitalo-coronal, identificar y diferenciar entre el T4A y T4B, reconocer el número y el sitio de las adenopatías para no equivocarnos si son locorregionales o si pasan a ser metastásicas, e identificar los órganos principales de metástasis, que obviamente ya vimos que por mucho es el hígado, y integrar los hallazgos radiológicos con patrones clínicos y endoscópicos para poder demostrar qué y cómo influye lo que nosotros mencionamos. Cuando reportamos el tumor,
tenemos que valorar la localización del tumoral en el eje sagital, tenemos que identificar la extensión de la grasa periesofágica y tenemos que valorar el T4 si es resecable o no resecable. Volvemos a ver esto, creo que ya no hay tanta duda y si hubiera pueden regresar el video y pausarlo, identificar en qué momento nosotros empezamos a ver por tomografía a partir del T3, identificar cuáles son los resecables y no resecables. Y a través de esto coloco 3 ejemplos de 3 pacientes distintos y únicamente una imagen para poder ilustrar las distintas localizaciones. En este caso, región cervical, vean cómo se ven las estructuras vasculares, la región torácica superior, que ya está a nivel del callado aórtico, ya está por debajo de la vena ácigos, la región torácica del tercio medio, que si se dan cuenta ya se ve el corazón, ya se ven algunas otras estructuras que nos ayudan a delimitar que ya es torácico tercio medio o ya inclusive llegando a la parte inferior. Y vean, en los 3 tienen patrones distintos. En el primero mencionaremos que tiene un aspecto infiltrativo. En un momento les voy a hablar sobre eso. En el segundo tiene un aspecto fungitivo y en el tercero un aspecto polipoide. Vamos a ver eso en conforme o con respecto al comportamiento morfológico. Existe una clasificación que se llama de Borman, que se utiliza para el cáncer de esófago, pero que también puede utilizarse de forma muy simplificada para el cáncer de esófago y se ha utilizado para varios metaanálisis para poder demostrar si el patrón morfológico de la infiltración y del aspecto tumoral tiene alguna relación con respecto a si es epidermoide o si es adenocarcinoma, que por mucho es más del 80% de todas la suma de las estirpes que producen cáncer dentro del esófago y por mucho el adenocarcinoma. En cuanto al infiltrativo, vean cómo es un engrosamiento circunferencial más frecuentemente asociado a una infiltración de tejidos adyacentes por la particularidad de que como es circunferencial, va a haber una infiltración a todos los órganos que están de forma asociada o periférica. En cuanto al fungitivo, es un engrosamiento focal de la pared más frecuentemente asociado a una hemorragia o incluso a una ulceración. Y en cuanto al polipoide, es una masa con una base generalmente más ancha en una de las paredes esofágicas, pero que protruye dentro del esófago y que por esta circunstancia el paciente pasa más tiempo para que tenga síntomas y por lo tanto le da más tiempo al tumor para que crezca y en algún momento dado cause obstrucción. Los 3 necesitaríamos, como ustedes pueden ver, que esté distendido, que tenga contraste intravenoso, que sea más fácilmente identificable con 2 fases arterial y venoso para que nosotros podamos diferenciar entre los 3 comportamientos. Y nada más rápidamente, el primero que es el infiltrativo se presenta en el 5 al 10% adenocarcinoma. El resto, que es casi el 60% en epidermoide. El fungitivo se presenta en el 50% de los estirpe adenocarcinoma y solamente el 25% de los epidermoides. Y el polipoide se presenta en las otras características. Es decir, ya con esto nosotros nos podemos dar una idea que dependiendo del patrón existe una cierta asociación si es adenocarcinoma epidermoide. De todos modos, debemos de recordar que el paciente requiere de una biopsia para poder saber cuál estirpe histopatológica es y con eso saber si es candidato a quimioterapia, radioterapia o incluso saber el pronóstico. Los pronósticos son distintos de acuerdo a esas 2 estirpes. Después tenemos que valorar la afectación a tejidos adyacentes. Aquí vemos cada uno de los casos. En el número 1 podemos identificar el caso que veíamos al principio, que corresponde a una afectación pleural, pero que aparte tiene una fístula esófago-pleural y por lo tanto el paciente va a tener dolor pleural de tipo pleurítico y va a tener muchas otras manifestaciones que van a incluir en muchas de las circunstancias tener una infección a este nivel con el tiempo y que obviamente el contenido alimenticio pueda quedarse en esa zona o en este caso que había líquido o para poder delimitar de una mejor manera podríamos darle contraste e identificar que eso sea una fístula solamente pleural o que incluso la fístula ya esté a un nivel bronquial o pulmonar, que obviamente traería otras consecuencias clínicas. En el número 2 vemos cómo hay una infiltración de aspecto lítico al cuerpo vertebral.
es muy importante tratar de diferenciar si esa afectación está cercana al tumor, porque al no estarlo, la otra posibilidad es que sea una lesión metastásica. Entonces no sería un T4B, pasaría directamente a un M1. En cuanto a este caso, vean cómo existe una atelectasia importante, es un engrosamiento circunferencial irregular, con un realce al contraste de forma heterogénea, disminución del diámetro interno y existe una infiltración del bronquio principal izquierdo, produce atelectasia y aparte vean la otra consecuencia, tiene un derrame pericárdico que también se puede ver en esta imagen y un derrame pleural, ambos datos de alta sospecha de que exista invasión tanto pericárdica como pleural. Y finalmente, en esta última, como lo vimos en nuestro caso, tiene una infiltración a nivel de la tráquea. Algo muy importante es que cuando nosotros veamos que el tumor esofágico contacta, pero contacta más allá de 90 grados, como este no es el caso, pero contacta más de 90 grados, debemos de sospechar invasión aórtica. Cuando el paciente tiene invasión traqueobronquial, debemos de sospecharlo a través de desplazamientos, a través de atelectasias o incluso de identaciones o ya en el peor de los casos una fístula. Y cuando existe la invasión pericárdico-pleural es un alto grado de sospecha cuando exista no solamente derrame pericárdico o pleural, sino que aparte de todo exista un engrosamiento a nivel de esos dos sitios, es decir, engrosamiento y líquido a nivel pericárdico, pleural o ascitis nos hacen sospechar que existe una infiltración a nivel de esos tejidos. Esta imagen lo dejo para que con una sola diapositiva puedan integrar en el caso de sus reportes rápidamente lo que tienen que saber sobre los ganglios, las adenopatías. Identificar la localización y número. Entonces vean, N0, N1, N2, N3, dependiendo cuántos ganglios vean, es si va a ser N1 o N3. Es decir, tenemos que buscar los números y luego buscar en dónde están. Recordar, ganglios regionales son desde los cervicales, que incluye el primer mediastinal o el nivel último del cuello, hasta los periesofágicos y que también incluyen los celíacos. Es decir, todavía los que están dentro de la cavidad abdominal, no del abdomen, sino cavidad abdominal que incluyen los celíacos, corresponden todavía a adenopatías regionales. Y los no regionales se consideran M1 y son retroperitoneales y los que haya en cuello. Y obviamente, si ustedes se encontraran en cavidad pélvica, en nivel inguinal y salieran positivos por BAF, pues entonces son más que obviamente entran también dentro de los no regionales. Esto solamente los dejo porque son los que nos podrían producir un falso negativo de lo que nosotros estamos describiendo. Y algo muy importante, esta tabla se los dejo, es un resumen rápido que ustedes no deben de olvidar, que el tamaño para considerarse adenopatías sospechosas de malignidad por tomografía es que retrocrurales, recuerden que retrocrurales todavía es mediastino, no es retroperitoneo, todavía está en la cavidad torácica, con que midan más de 6 milímetros son positivos. Los supraclaviculares, con que midan más de 5, son positivos hasta demostrar lo contrario. Y el resto, que corresponderían a todos los mediastinales y a los abdominales, que serían también entre ellos los del tronco celíaco, deben de medir al menos 10 milímetros o más de 10 milímetros. Es decir, con que mida 10 milímetros es suficiente para darlos como positivos. Obviamente, en un nivel limítrofe, como por ejemplo 8 o 9, ustedes lo tienen que dar como altamente sospechosos. Y existen unos niveles ganglionares que son los periesofágicos, que son sospechosos hasta demostrar lo contrario, independiente del tamaño. En pocas palabras, los periesofágicos nunca van a encontrar o va a ser muy difícil que encuentren ganglios mayores de 1 centímetro, aun cuando el cáncer de esófago ya esté metastásico. Entonces, veamos algunos ejemplos para poder comprender lo que estamos mencionando. Son 4 imágenes. Las 4 imágenes existen múltiples ganglios para poder ilustrar a lo que nos estamos refiriendo. Vean, ganglios a nivel cervical que pierde interfase con el esófago y obviamente están locorregionales. No necesariamente porque el cáncer de esófago ahí, estos serían regionales. En la última clasificación del TNM se modificó en particular eso.
que independientemente de dónde esté el cáncer, se considera loco regional los que ya mencionamos, independiente si fuera del unión esofagogástrica o de la parte cervical. Y en esta parte podemos ver paratraqueales que son tanto superiores como inferiores del lado derecho y del lado izquierdo. Vean cómo se ve completamente positivo, y a lo mejor en un corte más inferior se alcanza a delimitar su nivel o su tamaño. Recuerden que el tamaño se refiere al nivel que existe en su eje mayor transversal. Eso es muy importante recordarlo. 10 milímetros es su eje mayor transversal, a menos de que sea un conglomerado tan grande que se haya perdido la interfase. Como por ejemplo, aquí este tumor o este ganglio, aquí pierde interfase con el tumor o el tumor esofágico, y entonces ya es inadmisible o poco comprensible dónde o cuál es el eje mayor transversal, y pueden medirlo de ambos y compartirlo en el detalle de su interpretación. Aquí, por ejemplo, alcanzan a delimitar ganglios mediastinales, perivasculares y paraórticos, que están incluso algunos con realce al contraste. El realce, la calcificación u otros detalles no es un factor pronóstico de malignidad. La única variable para poder definir que es maligno es el tamaño, y ya mencioné los tamaños que se deben de compensar o delimitar para saber que son positivos, al menos por tomografía, y por PET-CT se refiere más allá del tamaño, pues también del metabolismo que tenga, del sub. En cuanto a otros ganglios, vean, aquí ya incluye más arriba del nivel supraclavicular. Es a lo que me refería, estos dos niveles que son bilaterales, que pueden describirse como el nivel, ya incluso en cortes más superiores de este caso se veía nivel C6, y aparte era bilateral, y aparte el cáncer de esófago estaba más abajo y no coincidía con la exactitud de la localización, pues ya era metastásico. Aquí vean cómo se ven múltiples conglomerados que pierden interfase con la aorta, y la vena cava porque justo está comprimida, está en fase arterial de todos modos, es más difícil delimitarla, y vean cómo este conglomerado es retroperitoneal. Esto, independientemente del cáncer de esófago que pudiera ser de la unión esofagogástrica o del esófago abdominal inferior, esto ya no corresponde a lo corregional y es metastásico a pesar de que sea un ganglio. Aquí pueden ver cómo a veces se nos pasan algunos ganglios. En este caso es el de la curvatura menor gástrica. Vean cómo tiene otros niveles, pero es el de la curvatura menor gástrica, y cuando está en medio del tronco celíaco son del tronco celíaco, y cuando están más cercanos a la arteria hepática corresponderían a los del hilio hepático. Ahora, en esta última imagen, vean cómo ya incluso tiene metástasis hepáticas, metástasis en la glándula suprarrenal, y también tiene ganglios no solamente a nivel retroperitoneal, sino también en el hilio hepático. Entonces, ya con estos ejemplos podemos comprender o recordar cómo es tan importante verificar los cortes más inferiores independientemente de que se le haya hecho únicamente tomografía de tórax. Aquí pues ya solamente para las metástasis, valorar el número y lugar de metástasis. No cambia el pronóstico si por ejemplo tiene 1 o 2 metástasis en el hígado, pero sí existe un pronóstico variable si hay metástasis en el cerebro versus en metástasis en el hígado, puesto que el tratamiento para quimioterapia y radioterapia es distinto dependiendo qué tan sensibles son los órganos de ese tratamiento, de tal manera que a pesar de que el hígado es el órgano que más frecuentemente hay metástasis, es uno de los órganos que presenta relativamente en comparación con otros órganos más sensibilidad a la quimioterapia y radioterapia. Y aquí es muy rápido, solamente tendrán que mencionar si tiene o no metástasis, y si tiene metástasis, en dónde están esas metástasis y si es posible el número. Aquí vemos 5 casos distintos y rápidamente vean cómo existe aquí un nódulo pulmonar que contacta la pleura, que está cavitado y que se correspondía con un cáncer de esófago epidermoide. El cáncer de esófago ya pasó después como el tumor primario, pero esto fue lo incidental. Aquí vean obviamente metástasis a nivel del sistema nervioso central, múltiples lesiones hepáticas que en la mayoría de las ocasiones las van a ver hipovasculares e hipodensas, es decir, generalmente como el resto del aparato gastrointestinal que da enfermedad metastásica al hígado, va a presentar este comportamiento, poco realce en la fase arterial
y con una mayor cantidad de hipodensidad con respecto a otro tipo de metástasis. Por lo tanto, se subclasifican como enfermedad metastásica hipodensa hipovascular. No significa que sea el 100%, pero sí una alta sospecha de que si ustedes vieran enfermedad metastásica de este tipo, tienen que sospechar como primer punto estadístico, pues los tumores gastrointestinales, y entre ellos, si no pudieran localizar que existe un tumor a nivel del estómago o del aparato del colon o del recto, pues tendrán que buscar, como ya vimos, entre los 3 o 4 primeros cánceres del aparato gastrointestinal, pues también algún engrosamiento focal que haya pasado desapercibido del esófago. También podemos ver en algunas situaciones, este paciente tenía una enfermedad metastásica renal sumamente rara, era hipodensa, no era quística, era sólida. Después se biopsió, se resecó el riñón y resultó ser metastásico por el cáncer epidermoide que había tenido un año atrás el paciente ya resecado. Y en este caso por la enfermedad metastásica en una glándula suprarrenal, que la glándula suprarrenal guarda muy pocas reglas, y entre una de ellas es que si es mayor de 1 centímetro, heterogénea, con realce mixto, y aparte de todo no tiene densidad grasa o supera más allá de 10 unidades Hounsfield en la fase simple y más de 25, o en las tasas de filtrado hay un bajo incremento del realce, entonces debemos de sospechar siempre metástasis y buscar dónde está el primario. Las conclusiones son las siguientes, para finalizar. Los radiólogos debemos estar familiarizados con el TNM por las circunstancias que ya intenté explicarme a través de esta plática. Es importante porque nos apoya para proporcionar información relevante, de alta relevancia para los clínicos, para todo el equipo multidisciplinario, y va a permitir la adecuada caracterización y estadificación en su momento, o incluso vigilancia o respuesta al tratamiento, para integrar un mejor diagnóstico y obviamente, como ya ustedes vieron las tablas, aportar un pronóstico lo más acertado posible a la realidad, con la intención de que tanto el paciente como sus familiares, en la mayoría de las veces de forma conjunta, tomen las decisiones terapéuticas junto con sus médicos y que nosotros aportemos todos estos detalles. Por lo tanto, es también útil utilizar un reporte estructurado para mantener un orden preciso, para que sea replicable, para que tenga una comparación posterior, y también para disminuir la posibilidad de algunas interpretaciones incompletas o erróneas, porque en la dificultad y en la complejidad que es la imagenología oncológica, igual que otras alteraciones, en muchas de las ocasiones se nos puede pasar desapercibido algunos tipos de detalles que ya mencioné, que son muy importantes mencionarlos, al menos en el cáncer de esófago. Con esto dejo de compartir ya la pantalla para finalizar la plática. Les agradezco nuevamente su asistencia y su participación que han tenido durante todo el congreso. Quedo a sus órdenes a través de los distintos contactos que les mencioné, ya sea que puedan regresar el video y mandarme un correo ya con tiempo y seguramente esta semana y la próxima. Con gusto voy contestando todas las preguntas que tengan. Para mí ha sido quizás de lo más enriquecedor, puesto que a partir de estas preguntas y sugerencias que van surgiendo a través de estas conferencias, me he permitido enriquecerme para comprender cuáles son también aquellos detalles que como radiólogos podemos mejorar en nuestra calidad, cuáles son aquellos falsos positivos y negativos, que es mucho de lo que estuve tratando de hablar durante la plática para que no se nos pase, pero quizás lo más importante que yo he podido de alguna manera concientizar es que en el momento en que nosotros como radiólogos estamos ante una modalidad multidisciplinaria, comprendemos cuál es nuestro trabajo, lo fundamental que es nuestra interpretación, entonces no solamente nos enriquecemos nosotros como personas al poder hacer un trabajo más beneficioso, sino que comprendemos que al final es para mejorar la calidad del paciente y que por lo tanto también por eso debemos y tenemos la responsabilidad moral e incluso a veces legal de mejorar en lo mejor posible nuestras competencias, en este caso, pues de imagen oncológica. Ya con esto finalizamos el módulo. Seguramente pasaremos a un nivel de receso y posteriormente regresaremos a otras pláticas. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias a todos.
Hasta luego.